Rector, decanos, profesores, estudiantes de la UCAP, la UCB, Universidad de Carabobo, Luz, Universidad Alejandro Humboldt, Universidad Centro Occidental Lisandro Barao, Universidad de los Andes, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, UNEFA y UNIMED. Muy buenos días. Bienvenidos a la 19ª edición del Congreso de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, Superando la Pobreza, Modelos y Oportunidades en América Latina. Es un placer para nosotros que todos ustedes hayan decidido participar en esta experiencia de aprendizaje. Año tras año, nuestra motivación y propósito es dar el ejemplo de nuestra universidad, facilitarles aprendizaje a través de todas las herramientas posibles, siempre buscando dar nuestro mayor esfuerzo para ofrecer una experiencia que no solo imparte conocimiento, sino que genere nuevas incógnitas e incentive la búsqueda del conocimiento. Esperamos que estos 2 días amplíen sus conocimientos, no solo para fortalecer su formación profesional, sino también para trabajar en su formación como ciudadanos conscientes, integrales y responsables con nuestro entorno actual. Este año trataremos el tema de la pobreza a nivel regional, indagar en cuáles han sido los esfuerzos para superarla, en qué han estado enfocados y a dónde hemos llegado. Todo esto y más se buscará responder en este evento. A lo largo de estos 19 congresos, organizados por estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hemos contado con el apoyo incondicional de las autoridades universitarias y del profesorado, a quienes queremos agradecerles. De igual forma, aprovechamos para hacer mención y agradecerle a nuestros patrocinantes, el Banco Mercantil, Sodexo y Empresa Escolar, y a nuestro aliado especial, el Mundo de Economía y Negocios. Sin más que agregar, les agradezco a todos por su presencia. Gracias. Como primera ponencia, pues, tenemos el honor de presentar a Ricardo Villasmil, el momento histórico de América Latina en la reducción de la pobreza. Ricardo Villasmil Montt es ingeniero agrónomo de la UCB, con magíster en políticas públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, PhD en Economía de la Universidad de Texas A&M, y cursa actualmente la maestría en Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello. Es miembro activo de Acuerdo Social, coautor de Venezuela, un acuerdo para alcanzar el desarrollo, y de Understanding Market Reforms in Latin America, editado por Palgrave. Asimismo, es autor de Lecciones aprendidas de Política Económica en Venezuela, 1936 a 2004, editado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Es columnista del Nacional desde el 25 de julio del 2007. Bienvenido, Ricardo Villasmil. Bueno, solo decir que para mí es un placer y un honor acompañarlos a ustedes acá y además abrir el evento. Seguro les quedan 2 días por delante de un tema sumamente interesante que nos ha ocupado durante mucho tiempo aquí desde la UCAP y que nos va a ocupar por muchísimo tiempo más. O sea, que no es un tema que se va a agotar en los próximos 5 años, o sea, que lo que aprendamos aquí, lo que sigamos aprendiendo aquí, lamentablemente quizás nos va a acompañar por mucho tiempo, en términos de que esto va a ser un tratamiento más largo de lo que quizás esperaríamos, porque la pobreza tiene unas características de fondo y no solamente estructurales, y por eso quería comenzar quizás con una aclaratoria desde el punto de vista de la interpretación de los términos. Superar la pobreza podría ser percibido de una manera quizás hasta ligera, y si a mí me dijeran que yo tengo un presupuesto acá, me dicen usted es el encargado de acabar con la pobreza y me dan un presupuesto acá, y me dicen y los pobres aquí en este salón son estos y estos, y entonces si a mí me van a medir el resultado de manera inmediata, si yo tengo una elección en 6 meses o una elección en 1 año, que lamentablemente es la realidad que nos caracteriza a nosotros, por eso voy a tratar de mezclar un poquito el tema político, institucional, con el tema económico. La presión que va a tener la persona que administra va a ser la de buscar un resultado efectista sobre la pobreza. Y si bien los expertos podrán decirme, mira, la manera de realmente superar la pobreza y la manera que deberías entender el verbo superar es superar de verdad, o sea, dotar de capacidades y oportunidades a toda la población de un modo tal de que por su propio esfuerzo, haciendo uso de las herramientas que tienen a la mano, puedan por sí mismos superar la pobreza. Entonces dice, bueno, pero eso toma tiempo, eso significaría construir preescolares, eso significa construir escuelas, eso significa bajar el riesgo país, atraer inversiones, generar empleos productivos. Eso no lo voy a lograr
de aquí a la próxima elección. Lo que sí puedo lograr de aquí a la próxima elección es agarrar este presupuesto y en lugar de construir puertos, infraestructura, escuelas, capacitar mejor a los maestros, dotar de materiales, en lugar de hacer esas inversiones que generan frutos en el largo plazo, lo que me voy a haber intentado hacer es darle un cheque a los que son pobres, los saco de la pobreza, digo que superamos la pobreza porque efectivamente va a venir el medidor del Instituto Nacional de Estadística y va a decir, efectivamente Patricia salió de la pobreza con el cheque que le dimos y ya no es pobre. Lo que pasa es que Patricia al día siguiente va a ser pobre otra vez. Entonces voy a tener que darle otro cheque y así voy a estar permanentemente de elección en elección y de cheque en cheque. Es una de las cosas que es importante entender es qué es la pobreza. Y la pobreza es una condición de fondo de capacidades y oportunidades y no simplemente el resultado final de la pobreza, que es que como resultado de esa carencia de capacidades y oportunidades no tengo lo suficiente o no gano lo suficiente, no genero lo suficiente para adquirir todo aquello que se determina necesario para estar por encima de esa línea de pobreza. Entonces son capacidades que son las que uno carga con uno, lo que uno sabe hacer, lo que uno es bueno, lo que uno ha aprendido y que es valorado en el mercado de trabajo y lo que ofrece el mercado de trabajo. Y los venezolanos todavía dependemos del tema petrolero, representa 96% de nuestras exportaciones. Según cálculo, eso lo podríamos discutir, yo diría que hasta 3/4 del presupuesto nacional, aunque las cifras digan que es menos de la mitad, eso lo podríamos hablar después. Entonces el petróleo, uno dice, bueno, ¿cuál ha sido la evolución del petróleo a través del tiempo? Y uno ve, por ejemplo, que el petróleo ha tenido este comportamiento que está acá. Entonces, si a nosotros nos tocó ganar las elecciones en el año 84, cuya resulta que es un momento de precios bajos de petróleo y no tenemos muchos recursos con los cuales enfrentar el problema. Entonces tenemos que tener como al menos expectativas moderadas con respecto a lo que podemos lograr. Y les pongo este gráfico también porque mucha gente tiende a comparar peras con manzanas al comparar el desempeño de determinadas gestiones presidenciales, por ejemplo. Oye, el gobierno de tal fue mejor que el gobierno de tal. Entonces uno dice, sí, porque en este se logró en aquel se logró aquello, en aquel se logró, ajá. Pero veamos qué tenía en la cartera cada uno de esos gobiernos. Entonces los gobiernos de entre el 83 y el 89, si tenemos este índice de precios que el año 2005 es igual a 100, están más o menos bastante mal en términos de la capacidad de financiar programas de transformación de la economía o programas de transformación social. Pero a partir del año 99 ustedes van a ver que empieza a crecer ese índice de precios del petróleo y llega a multiplicarse más que por 4, casi más por 5 de lo que estaba en el año 99. Entonces una condición fenomenal, para arrancar. Una explicación que se nos ha dado de esto es que hubo un señor que se montó en un avión y fue a negociar por todo el mundo para ir subiendo eso. Entonces todo eso se lo debemos a una persona que logró a través de negociaciones dentro de la OPEP subir el precio del petróleo. Y esa es más o menos una historia que muchos venezolanos han comprado. Pero cuando vemos el caso de los metales y vemos el índice de precios de los metales, esto lo pueden ustedes bajar de esa página web que aparece ahí. Esta es la evolución del precio de los metales. Entonces, a menos que conjunto con esa otra persona haya ido otro haciendo la diligencia de los metales, esto no tiene nada que ver con la gestión de ese presidente. Entonces esto es un fenómeno que está fuera de nuestro control. O sea, los precios del petróleo no los determinamos nosotros. Eso no lo determinaron desde afuera. China empezó a crecer, la India empezó a crecer, empezaron a demandar materias primas, la presión de demanda eleva los precios, la oferta estaba contraída, el resultado general es que empezaron a aumentar los precios, simplemente, ¿ok? Pero al mandatario que está ahí le toca la bonanza petrolera de administrar la abundancia y no de administrar la escasez.
El tercer punto es el de materias primas agrícolas, y lo que vemos allí es una evolución parecida en el patrón a lo que sería las otras dos, pero no tan buena al final, ¿no? O sea, tiene como el electrocardiograma es más o menos similar, pero es menos volátil que el resto. Pero lo cierto es que igual un país exportador de materias primas agrícolas también está disfrutando de un buen momento entre el año 99 y el año 2000. Entonces, ¿qué podríamos esperar nosotros sin ver más nada? Si América Latina lo que hace es exportar estas tres cosas, a América Latina le fue bien en todo ese periodo. O sea, si ustedes les preguntan aquí solamente con esto, no les han dicho nada de Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, y ustedes les dicen, oye, hasta cosas que no se estudiaron de la parte política del examen, a los presidentes habrán sido reelectos durante ese periodo. Adivinen que sí, digan que sí, porque lo más probable es que sí, porque como les fue bien a la economía, los votantes van a votar por ese presidente que le fue bien a la economía. Entonces no les sorprenda que durante este periodo hayan reelegido a los Kirchner, hayan reelegido a Evo Morales, hayan reelegido a Rafael Correa, hayan reelegido también a Hugo Chávez. O sea, todo eso es esperable dado esto que está acá. O sea, sería lo normal que hubiese sucedido. Si los precios hubiesen caído, diríamos lo contrario. Oye, lo más probable es que hubo crisis económica, como consecuencia de eso seguramente hubo crisis política, cambios de gobierno, salidas del poder, con grandes mandatarios muy impopulares, pero eso no es obviamente lo que digo. Y digo todo esto de materias primas porque América Latina sigue dependiendo fundamentalmente de las materias primas. Aquí le tenemos 6 países, incluyendo a Venezuela, y lo que les estoy poniendo es qué porcentaje en términos del valor de sus exportaciones dependía en cada momento del tiempo, o sea, separados por una década cada uno de esos puntos, de materias primas. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de Brasil, dependía en los años 70 de 80 y tanto % de las materias primas, bajó considerablemente, también cuando baja el precio, baja esa importancia, y hoy en día que vuelven a subir los precios, depende 60 y tanto % de las materias primas. Pero Chile, que muchas veces la gente me dice, PS de Chile, y dice, no puede ser, yo pensé que Chile era un país diversificado, que exportaba ya, era vino y materias ya con valor agregado. Chile me está diciendo que depende 90% de materias primas. El caso de Colombia depende 80% de materias primas. México es el único que ustedes ven que es una economía que se transformó. O sea, una economía que antes dependía fundamentalmente 90% de materias primas y hoy en día depende 28 o 27% de materias primas. O sea, 70% son productos manufacturados. Entonces eso sí es una economía distinta. ¿Por qué? Bueno, porque se metió en el NAFTA, hizo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, transformó su economía como consecuencia hacia lo que sería la agregación de valor, comenzando por maquila, pero también yéndose después a cosas de mayor valor agregado, y ocurrió esa transformación, o está en proceso de ocurrir esa transformación en la economía mexicana, más lentamente pero parecida a la que más o menos ocurrió en Corea del Sur y en los tigres asiáticos en general. Pero esta época no fue muy buena para ellos. ¿Por qué? Porque no son exportadores de materias primas. Entonces en esta lotería del aumento de los precios, lo que aumentó de precio fueron las materias primas y no fue bien a lo que exportábamos materias primas. Caso de Perú. Fíjense que Perú en el 70 es casi 100% materias primas y hoy todavía sigue siendo 90% materias primas, y el caso de nosotros prácticamente no ha variado porque lo que exportamos es petróleo, después petróleo, después petróleo y nada que petróleo. Finalmente el tema de, bueno, ¿qué también me dio esa capacidad financiera de tener más valor de exportaciones? Me permitió reducir la deuda en el que yo estaba metido en los años 80 y 90. O sea, que en los años 80 y 90, ese periodo malo por el que estaba atravesando, por ese desierto de precios bajos de materias primas, oye, yo acumulé deuda, fue una década perdida, todo aquello estaba sobreendeudado. Y fíjense cómo partíamos casi todos de niveles de deuda elevados y aprovechamos este periodo para bajar la deuda. Venezuela la bajó menos, pero yo aquí quiero hacer una acotación que no refleja este gráfico. ¿Qué se hizo con ese dinero con el que te endeudaste? ¿Ok? O sea, una deuda no es mala. A veces
pecamos de conservadores en materia financiera y decimos, una frase ligera, este gobierno se está endeudando o nos está hipotecando. Entonces tú dices, esa primera parte yo no necesariamente diría que es mala. Por ejemplo, Petrobras, la empresa petrolera brasilera, tiene un coeficiente de deuda mucho mayor que el de PDVSA. Eso no es malo. Lo malo es qué hace con la deuda. Porque si yo agarro y yo digo, por ejemplo, Petrobras, ¿qué hace? Dice, emite un conjunto de bonos y dice, yo con este dinero voy a financiar todo lo que es el presal, que es el yacimiento, los yacimientos que tienen costa afuera. Necesito dinero para perforar, explorar, construir tuberías, miles de cosas tal, y eso es lo que voy a hacer. Entonces agarro, voy para el banco, le enseño mi plan y todo eso vas a pedir prestado, sí, pero mira mi plan, mira, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Es más, vente para acá, móntate en este helicóptero y te voy a llevar acá. Y me llevo a los banqueros de inversión a donde estoy haciendo las inversiones y los veo. Y los tipos regresan convencidos de que con el petróleo a $100 por barril, ese préstamo es el mejor negocio del mundo. Y por eso la tasa que paga Petrobras es así de chiquitica por la deuda que tiene. Pero PDVSA se endeuda y tú vas para la faja y no ves nada. Entonces tú dices, te estás endeudando, pero no estás generando esa deuda, no está invertida en algo alternativo que genera un flujo futuro. Entonces no le da ninguna tranquilidad al inversionista. Entonces por eso es que el inversionista dice, no, Venezuela se está endeudando para gasto, Brasil, Perú se están endeudando para inversión. Entonces es distinto. Entonces hay gente que agarra y dice, no, pero la relación deuda-exportaciones de Venezuela todavía es más o menos igual a la de Chile y es igual a la de no sé quién. Sí, pero ¿qué estás haciendo con la deuda? ¿Cuál es el flujo futuro que se espera de Chile, Perú, etcétera? Es de este tamaño y de Brasil. ¿Cuál es el flujo futuro que se espera de Venezuela? El petróleo está cayendo, la capacidad de la producción petrolera venezolana está cayendo. Entonces, es dos escenarios muy distintos cuando abres ese panorama. Aquí tenemos quizás un gráfico que es muy ilustrativo en ese sentido, o debería ser muy ilustrativo, que es este tema de lo que sería lo que empezó a pasar particularmente a partir del año 2009 con las finanzas públicas venezolanas, que es que en el 2009 dejó de alcanzarme para financiar la economía del país el petróleo. Entonces las exportaciones petroleras, con eso yo me mantuve y me endeudaba a la par de lo que crecía el valor de las exportaciones petroleras. Eso es como si ustedes están ganando plata y mantienen las tarjetas creciendo al mismo ritmo de lo que ustedes están ganando y creciendo sus ingresos. Eso no está mal porque, oye, todos los meses puedes pagar proporcionalmente más en la tarjeta y mantienes la relación entre la deuda y tu capacidad de generación de ingresos, que es lo que uno quiere ilustrar aquí con esta gráfica. La capacidad de Venezuela de generar divisas está en las exportaciones y con esas divisas es que puedes pagar la deuda externa. Pero fíjense lo que pasa a partir del año 2009. A partir del año 2009, o sea, le empiezas a dar a las tarjetas, pero demencialmente, sin una contrapartida en que el valor de las exportaciones petroleras esté subiendo. Entonces ahí sí viene la crítica de que te estás sobreendeudando, porque eso no está invertido en yacimientos petroleros, ni está invertido en que tú dices, mira, es que la capacidad de generación eléctrica o cómo hemos transformado la infraestructura venezolana, las inversiones en materia de electricidad, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, o sea, eso va a ser fenomenal. Tú dirías, bueno, está bien, endeudate así, pero es riesgoso igual. Pero oye, como que sí promete la cosa, pero aquí ni promete y estás metido en un deuda. Y este es el tema de lo que sería qué confianza genera cada uno de estos países. Y lo que vemos es que Venezuela es la raya naranja, la única que toca los negativos durante esa época, aparte del caso de Brasil después del año 2006. Pero fíjense que Venezuela es el que menos atrae inversión extranjera y el que más tiene condiciones para atraerla, que es lo peor. O sea, es el estudiante más talentoso del salón y el que sale peor, ¿no? Y fíjense que cuando agregamos todo lo que sería lo que durante todo ese periodo, entre 1999 y 2011, atrajo cada país en materia de inversiones extranjeras, Venezuela apenas atrajo el 2% del total
de las inversiones extranjeras. O sea, la gente no ve a Venezuela como un destino de inversión. Entonces, si tú no inviertes, la torta no crece. O sea, no hay manera de que algo crezca si tú no inviertes. O sea, eso es un principio fundamental. Entonces, Venezuela, obviamente ahorita lo que ha hecho, si vamos a hacer una analogía cruda, es que Perú, Chile, entre 1999 y el 2011 crecieron. O sea, invirtieron, utilizaron bien los recursos y crecieron. Venezuela engordó. O sea, Venezuela lo que hizo fue, en lugar de crecer, escogió engordar. ¿Okay? Entonces se ven los números en términos de consumo, tipo está gordo, pero no es músculo, no es algo que es capaz después de moverse por sí solo, sino es algo que por el contrario hace más torpe de ahora en adelante, porque tiene que andar cargando con ese peso de la deuda que estaría en esta analogía de la grasa, ¿no? Entonces el tema es muy importante, la distinción, para entender qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos heredamos de ahí hacia adelante, porque no heredamos una economía más productiva, con mayores capacidades para generar empleo. Todo lo contrario. El que herede el gobierno en Chile sabe que el otro ya, o sea, el que le está entregando la pelota en este relevo hizo bastante y tú lo que tienes que continuar un conjunto de cosas, pero en Venezuela tú dices, no, man, yo estoy heredando este gordo que tenemos que ponerlo en forma, que está acostumbrado a consumir, no a producir. Para ya cerrar, ya tengo el cartelito frenado, yo diría que, oye, la experiencia mundial, y casi que yo diría, esto no es que hay que dedicarse a estudiar, esto es el sentido común. El sentido común te dice a ti, tú quieres superar la pobreza, ¿no? Entonces la torta tiene que crecer y tienes que buscar maneras de distribuirla mejor. Ahora, distribuirla mejor no significa quitarle a este para darle a este. El resultado final, eso también lo hemos aprendido, y es también sentido común, porque cualquiera que tú le quitas el fruto de su esfuerzo, oye, eso desestimula. Entonces, bueno, vamos a dar educación, salud, oportunidades, y entonces está el tema de las oportunidades, de las capacidades. Entonces combinemos oportunidades y capacidades, y necesitas hacer que la persona, por sus propios medios, cuando termina tu periodo, tú dices, los venezolanos, desde el momento en que yo entré a la presidencia hasta el momento en que salí, hoy los venezolanos son más capaces de valerse por sí mismos. Ese sería el éxito de una gestión. Bueno, muchísimas gracias.